Sean bienvenidos al canal de Claudio Brun, junto a los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, amados. La comunidad universal está sosteniendo colectivamente un marco expansivo de luz alrededor del planeta, para apoyarte a avanzar hacia una sinergia energética superior, con el estado de conciencia de Dios, que siempre ha existido dentro de este universo residente. La Tierra, que se ha mantenido separada de este estado de frecuencia superior hasta este momento. La red de luz que ha sido formada por nuestra comunidad, está diseñada para ayudar en su próximo paso para la reorientación de estos cambios expansivos. Estos entornos multidimensionales superiores que abarcan el planeta, han comenzado a anclar raíces energéticas a través del núcleo magnético de la Tierra. Hay fuerzas especiales de luz que han sido proyectadas y ancladas durante el último mes calendario, las cuales comenzaron este monumental proceso de cambio, que ha alterado la forma en que su Tierra está funcionando ahora. El planeta ha cambiado su proyector dimensional, y por lo tanto mantiene un cuerpo funcional más completo en alineación y alianza con el paisaje multidimensional de este universo. Un campo sagrado de luz descendió sobre la Tierra durante su último mes cíclico, moviendo su Tierra hacia un espacio multidimensional de realidad alternativa del universo. Este reposicionamiento lleva a su planeta a una alineación directa más completa, con el ámbito colectivo de la comunidad universal. Como un regreso a casa está siendo recibido y reconocido, hay una celebración como la Tierra ahora se está transformando, transmutando para albergar vastos espacios de comunión comunitaria. El planeta se está expandiendo energéticamente en su capacidad de asumir un papel más activo dentro del colectivo, abriendo a sus habitantes a una visión más elevada de sí mismos. Este es un acontecimiento predeterminado, y ahora podemos darle la bienvenida en un marco completamente diferente a nuestra luz comunitaria que nunca antes. Simultáneamente a esto, sus sistemas están experimentando una rápida transformación, para poder reorientarse al vasto cambio energético de su entorno en el planeta, y dentro del universo. Este nuevo ámbito requiere que sus sistemas operativos energéticos, cambien su ciclo de pulso vibratorio. Se requiere que el sistema eléctrico del corazón funcione a una frecuencia elevada. Puedes esperar que se produzcan una serie de cambios acelerados dentro de los sistemas sagrados de tu corazón, que incluyen la pineal, el sacro, la columna vertebral, el tronco del encéfalo, y la corona. Muchos de ustedes están confundidos sobre cómo puede estar teniendo lugar esta transformación mientras tienen el intenso drama y el caos en la realidad tridimensional de su planeta, además de la agitación increíblemente intensa que está teniendo lugar actualmente en todas las comunidades de la Tierra. Comprendan que hay realidades separadas que tienen lugar simultáneamente en la Tierra. El drama es parte de una realidad alternativa, y sabemos que esta intensidad continuará durante algún tiempo. Las transformaciones energéticas que están sucediendo en la Tierra, se están dando en otra realidad alternativa. Ambas están sucediendo, y tú decides qué experiencias eliges alinear, y con qué realidad eliges involucrarte. Necesitas preguntarte: ¿qué realidad elijo alinear? Tu composición completa es tu humanidad, y tu naturaleza sagrada. Así como experimentas tu aspecto humano, la limitación de tu mente del ego es perfectamente imperfecta. Tienes un aspecto sagrado ilimitado en tu potencial multidimensional. La reorientación energética ha cambiado su capacidad, para funcionar en un nivel muy diferente, ya que ahora tienen un mayor acceso a la realidad multidimensional en su vida diaria. Puedes elegir conscientemente alinearte, vivir y orientarte conscientemente con este campo cambiado. Esta es una experiencia de aprendizaje,
para reorientarse hacia este entorno de nivel superior. Debe regresar a ti mismo, realinearte con tu sagrado aspecto divino de luz. Nadie más puede poner esto en marcha excepto tú. Este siempre ha sido el plan. Este es el camino de tu destino, abierto de par en par frente a ti, elección consciente de regresar al ser sagrado multidimensional que eres naturalmente. Habitas una forma, tienes un componente humano que es esencial para ti en esta experiencia general. Sin embargo, tu destino no es permanecer en la limitación de tu mente egoica. Existe una arena energética para que emerjas con tu naturaleza sagrada, que está completamente intacta justo más allá del velo. Emerger como una mariposa saliendo del capullo. Un aspecto esencial de esta transmutación es comprender y honrar la mente del ego humano, mantener su aspecto humano con amor, compasión y paciencia mientras tomas este camino de transformación y permites una revelación natural de tu yo sagrado superior. Hay interacciones vibratorias como un transmisor de radio enviado telepáticamente a su centro telepático a través de su pineal, para una reorientación de sus sentidos sagrados, que están siendo llamados a alinearse a través de su corazón, y abrirse conscientemente para recibirse, ser apoyados, y realineados, por el campo de fuerza de luz que les estamos transmitiendo constantemente. A medida que emerges como un ser multidimensional, tu aspecto humano está destinado a estar intacto y activo en tu vida diaria. Viniste aquí para tener la experiencia humana, mientras volvías a despertar a tu naturaleza sagrada en esta forma física humana. Todo este proceso es un aspecto esencial de tu misión en el plano terrestre. Estás destinado a seguir teniendo una experiencia humana, mientras estás en este cuerpo físico. Este siempre ha sido el plan. Cuando comienzas el proceso de realineación con tu naturaleza sagrada, tu aspecto humano puede prosperar en otro nivel. Tu naturaleza sagrada, tu luz superior está hecha de un componente puro de amor incondicional. Este amor nutre la mente del ego humano, trayendo una paz reconfortante a ese aspecto humano vulnerable para la curación. Este aspecto del amor puro, también aporta una poderosa forma de nutrición y fortificación, una nueva sensación de fuerza y curación a tu cuerpo físico. Tu corazón es tu herramienta multidimensional, una puerta para acceder a tu naturaleza sagrada. Recuerden que este regreso es un proceso de reconexión, paso a paso, momento a momento. Un momento en el que eligen alinearse a través de la herramienta multidimensional de su corazón. Comienza a cambiar vidas de viejos ciclos de limitación y autosabotaje internos. Con el apoyo de la recién anclada arena energética podrán alinearse y entregarse más fácilmente a través de su corazón a su componente sagrado. Aborde este proceso como una emocionante aventura de explorar otro aspecto de ustedes mismos. Estás entrando conscientemente en un espacio de potencial ilimitado para ti, tu corazón, tu naturaleza sagrada, puede desempeñar el papel de apoyo activo para ti durante todo el día. Las palabras, yo soy, reclaman activamente tu sagrado derecho de nacimiento dentro de la luz, mientras pronuncian las palabras. Tu frecuencia única de estas palabras, crea una resonancia dentro de las células de su corazón, y hay un proceso de realineación natural, que tiene lugar dentro de las células de tu corazón. Las células comienzan a abrirse como una flor al sol, respondiendo a la esencia de tu sonido. La naturaleza de tu yo superior, comienza a realinear a través de ti. Este es el momento de la autorresurrección. Este es tu proceso de despertar, su acción de elección consciente y activa, de realineamiento de su lugar dentro de esta plataforma sagrada de su corazón. El compromiso de nosotros, los pleyadianos, y toda la comunidad del universo,
es continuar siendo testigos mientras sostenemos una luz vibratoria alrededor de la Tierra. Sepan que este es diferente a cualquier otro proceso de participación que se haya realizado anteriormente. La frecuencia pura de la plataforma de la luz se ha anclado, y seguirá aumentando hasta finales de este año. Utilicen, reciban, despierten. Somos testigos de ustedes, y reconocemos este próximo paso de su viaje. Muchas gracias, bendiciones, somos los Pleyadianos. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Estamos muy entusiasmados con la humanidad, porque sabemos que su ascensión está garantizada. No tenemos ninguna duda, ninguna preocupación, y solo la certeza de que están ascendiendo, y de que completarán la ascensión. Hay muchas cosas que todavía tienen que experimentar, como seres de cuarta dimensión, y es por eso que todavía están allí. Al abrazar cada experiencia que se les presente, les resultará más fácil ascender, y cualquier cosa a la que te resistas, tendrás que seguir experimentándola hasta hacer las paces con ello. Hacer las paces con todo tal como está parece que no es gran cosa. Suena como poca cosa en comparación con la ascensión de tu conciencia a una dimensión completamente nueva. Pero pregúntate, ¿puedes hacerlo ahora mismo? Y sé honesto contigo mismo cuando obtengas la respuesta. ¿Puedes hacer las paces con todo en tu vida y con todas las personas en tu vida? ¿Puedes hacer las paces con el mundo y todo lo que está sucediendo en el mundo? ¿Puedes hacer las paces con el hecho de que otras personas piensen y crean de manera diferente a ti? Ese es tu trabajo. Esa es la clave cuando no estás en paz a causa de tus pensamientos, tus sentimientos y tus juicios. Esas son tus pistas sobre en qué tienes que trabajar a continuación. Para algunos de ustedes, esas pistas han estado apareciendo durante décadas, pero no sabían que era su trabajo hacer las paces con esas cosas. Quizás pensaste que era tu trabajo cambiar esas cosas. Tan pronto como te encuentras pidiéndole a alguien que cambie por ti, es cuando sabes que no has hecho las paces con esa persona, ni con cómo es, ni con lo que dice, piensa y siente. Ahora bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega a ese lugar? Bueno, primero que nada, es muy bueno que reconozcas que todo tiene un propósito tal como es. Es muy bueno para ti reconocer que todo sirve a la fuente tal como es. Si la fuente aprueba todo tal como es, y a todos tal como son, y tu ascensión se trata de regresar a casa, a la fuente, y convertirte en uno con la fuente, ¿qué es entonces? Debes buscar comprender cómo todo es perfecto tal como es. Entonces puedes abandonar tu resistencia. Entonces podrás dejar de ser activado. Entonces podrás estar en paz y vivir con eso, sabiendo que todo está bien, y está mejorando. Puedes confiar en eso. Puedes tener fe en eso. Puedes creerlo, y saberlo, porque es verdad. Si todo es la fuente y todo sucede dentro de la fuente, entonces, ¿cómo podría estar saliendo algo mal? ¿Cómo podrías encaminarte hacia un enorme cataclismo que aniquilaría a todos y a todo? Recuerda que todo está en perfecto orden, y que tu única tarea es ser tú mismo. Completas el rompecabezas de la fuente siendo tú, porque nadie más puede ser tú excepto tú, y todas las partes son necesarias. Todas las piezas del rompecabezas son necesarias para completarlo.
Eso es lo que todos estamos haciendo, sin importar dónde estemos, sin importar en qué dimensión habitemos. Cuando te das cuenta de que todo lo que tienes que hacer es estar en paz con todo, y ser tú mismo, la ascensión se vuelve mucho más fácil. Tu vida se vuelve mucho más simple, y potencialmente más placentera. Si puedes tener un viaje tranquilo, fácil y agradable hacia la quinta dimensión, entonces debes estar haciendo todo bien. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.